el Una disculpa, tuvimos ciertos problemas aquí con la comunicación, pero bueno, vamos a proceder como está programado y les comentaba los dos temas que vamos a estar discutiendo durante los próximos 90 minutos. Que me sacan. Lo vemos. Ahí está. Bien, Margarita, no sé si nos puedes apoyar tú entonces con las presentaciones o nos seguimos así. ¿Quieres tomar la palabra, Margarita, nada más para darme... Vamos a proyectar desde acá, ¿Está siendo adecuada? Sí, no se preocupe, los vamos a proyectar desde acá. Un segundo, por favor. Usted, como quiera, siga comentando lo del programa mientras lo conectamos. Perfecto. Tiene todas las presentaciones ahí. Muy bien. No, pero no está. Vaya mandándolo entonces por... Nos vemos. Bien. La primera presentación estará a cargo del doctor Armendáriz. El doctor Juan Armendáriz Borunda es profesor distinguido de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es integrante del grupo de investigación con enfoque estratégico de biociencias aplicadas para la salud. Tiene formación profesional y académica tanto en instituciones nacionales como internacionales de alto prestigio y particularmente en de biología molecular y recientemente integrante del núcleo académico del Tecnológico de Monterrey como profesor distinguido. Vamos a ceder la palabra al doctor Armendáriz para que inicie con su tema y espera que estas cuestiones tecnológicas se mejoren y tengan ustedes una mejor experiencia. Doctor Pedro Gómez, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo sí. Sí, hombre. Dime. No, todos lo cerramos. Pero tenemos como 15 días. Antes de que el doctor... no sé, fíjate, ahí sí no sé. Creo... Deben estar igual que nosotros, los no esenciales, nada más por urgencia. Sí. Digo, así nos quedamos nosotros a por urgencia. Tanto acá en el instituto escucha, como... Doctor Valdés. No nos escucha, doctor Santos. Perdón.
Hola Maggie, un favor, ¿podrías suspender tú la pantalla? Las vamos a proyectar de aquí. Tiene unos cambios el doctor Armendáriz aquí, de modificaciones últimas. Entonces, si pudieras dejar de compartir pantalla para Sí, ya va. compartirla yo. Gracias. Yo espero que sí, creo que no. Ahí está ya. Ya está listo para que pueda proyectar. Muy bien, un segundo. Muy buenas tardes ya. Soy el doctor Juan Armendáriz y los saludo a todos. Yo les voy a hablar de lo que son las bases moleculares reales y sensibles y tratar reales y sensibles para monitorear las infecciones con COVID-19. Y voy a tratar de explicar cuáles son las diferencias entre lo que se está llamando de una manera indiscriminada y a veces no muy adecuada de las pruebas rápidas, de las famosas pruebas rápidas. Desde que han aparecido infinidad de publicaciones, unas verídicas, otras realmente basadas en noticias falsas. Pero esto que les muestro aquí, que fue publicado en el 11 de marzo, si ustedes se dan cuenta, aquí en el 11 de marzo podemos ver que periódicos internacionales y muy respetables como Bloomberg, El Financiero y otros tipos de periódicos que son realmente fuentes de información muy seria, pues han arrojado dudas, muchas dudas, sobre qué es lo que está pasando en México en términos de identificación de los potenciales pacientes que están infectados con el coronavirus. De manera tal que empecemos con conceptos básicos, fundamentales, que nos harán entender mejor qué es lo que realmente debemos de hacer en México para identificar a los sujetos que están infectados, ya sea de manera temprana o de manera ya más tardía, e identificar estos sujetos con positivos para COVID-19. Primero, todo esto se fundamenta en el diagnóstico molecular. Y el diagnóstico molecular es un término muy amplio que incluye técnicas de biología molecular, pero sobre todo fundamentado en obtener un beneficio de la salud humana. Y esto se utiliza para detectar y cuantificar, esto quiere decir cuantificar carga viral de secuencias de virus. En este caso se pueden identificar secuencias de bacterias, de virus, de parásitos, de muchas otras cosas, pero como su nombre lo indica, en este momento la carga viral es dirigido a virus infecciosos, y el que nos ocupa en este caso es el virus del COVID-19, y ese virus es un virus que contiene como su material genético ácido ribonucleico. Y este diagnóstico molecular en el mundo es la técnica más utilizada para la detección del COVID-19. Y la técnica específica es la RT-PCR. Más adelante lo explicaré con más detalle. ¿Qué necesitan ustedes para llevar a cabo una reacción de PCR? Ustedes necesitan el molde, que es el material nucleico, ya sea DNA o RNA. Necesitan unos, voy a llamarle así para que nos entendamos, unos componentes o reactivos que se denominan primers o iniciadores, que también se denominan oligonucleótidos. Necesitan una enzima que polimerice DNA. Necesitan cofactores como magnesio como cloruro de magnesio. Necesitan nucleótidos, que son los ladrillos de construcción para que la amplificación se vaya llevando a cabo. Y necesitan un aparato fundamental
que se llama termociclador, que fue inventado en 1983, patentado por una compañía y se ha vendido por casi trillones en el mundo entero. Este termociclador ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ahora ha devenido en un termociclador que puede habilitarnos para determinar en tiempo real, así se denomina, las cantidades de ácido nucleico de un determinado virus. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar PCR? Si ustedes comparan en el extremo derecho, la técnica de PCR es mucho más sensible que todas las demás. Cultivo celular, tiene más rapidez, es más rápido que la ELISA, es más sensible, tiene mayor especificidad, aunque en términos de llevar a cabo de facilidad no es tan fácil llevarla a cabo. Para esto se requiere de personal altamente entrenado no por meses, sino por años en cuestiones de detección, en cuestiones de utilización de técnicas de biología molecular. ¿Qué es el virus coronavirus? A diferencia del virus de la hepatitis B, que lo ven ustedes aquí, el virus de la hepatitis B, en su ácido nucleico es DNA, que mediante una PCR directa nos puede identificar la PCR cuántas moléculas de este virus está, en este caso, infectando nuestro hígado. A diferencia del virus del coronavirus, mostrado aquí, el virus contiene en su ácido nucleico RNA, el cual necesita convertirse mediante una reacción que se denomina reverse transcriptase o transcriptasa reversa, se convierte a DNA complementario, por eso está la C pequeña aquí. Ahora sí, obteniendo este DNA complementario, ustedes pueden llevar a cabo el PCR y determinar cuántas moléculas o cuántas partículas virales de este RNA está infectando nuestras células epiteliales del tracto respiratorio alto. Consideraciones fundamentales tienen que ver con, primero, el DNA y el RNA se pueden extraer de cualquier muestra biológica, pero el RNA, ojo, es una molécula excesivamente lábil por ser más reactiva que el DNA. Entonces, aquel personal que se dedique o que esté involucrado en la obtención de RNA de las muestras de pacientes infectados con COVID-19 o con cualquier otro virus, el virus de la influenza o cualquier otro virus RNA, debe de estar muy bien entrenado. Se debe de utilizar material estéril y nuevo, utilizar guantes, llevar la muestra inmediatamente al laboratorio donde se vaya a llevar a cabo el diagnóstico de biología molecular, utilizar todo un cóctel de inhibidores de RNasas y o DNasas. Y si no se puede hacer esto, congelar las muestras. Pero en esta crisis que estamos llevando a cabo, estos cuidados son esenciales, igual que los que les muestro aquí, donde se debe de hacer una separación física de las áreas para llevar a cabo la PCR, para llevar a cabo los procedimientos pre y post PCR. Esto es vital. Se deben de utilizar juegos de micropipetas, las pipetas que utilizan ustedes para llevar a cabo todas estas reacciones, no se deben de mezclar para evitar la contaminación cruzada. Durante la obtención del RNA de las muestras, ya sean nasofaringias o orofaringias o de fluido broncoalveolar, como se están llevando a cabo la obtención de las muestras en estos pacientes, se debe llevar a cabo por personal muy entrenado para evitar la degradación del material del ácido nucleico RNA. En fin, no es un juego fácil de jugar, es algo que necesita de entrenamiento y es algo que necesita de, incluso en las personas entrenadas, de extremar al máximo las condiciones para llevar a cabo, como lo muestro en esta diapositiva, por RT-PCR en tiempo real. Y todo esto sucede en tiempo real.
El estándar de oro para identificar un paciente infectado es el RT-PCR. Sin embargo, al final de esta plática les mostraré que tecnologías que se están implementando en los últimos 2 meses, que viene esto como una avalancha de nieve, se están implementando nuevas tecnologías que más adelante el doctor Alejandro García les hará ver con mayor claridad. Pero ahorita, si nosotros queremos en nuestro entorno, en Jalisco, detectar a los pacientes que vienen de Nayarit, de Colima, que no saben si están infectados o no, que todavía no muestran síntomas clínicos, la manera, el estándar de oro es mediante este aparatito que les estoy mostrando aquí, que ya les había mostrado. Esta es una imagen de un termociclador. ¿Y por qué es termociclador? Porque va a llevar mediante alteraciones y ciclos de temperatura para detectar, como lo muestro en esta diapositiva, el RNA que provino de esta muestra de tejido. ¿De dónde viene esa muestra de tejido? De utilizar hisopos o swabs en inglés, así se denomina. Hisopos que se hizo permítanme usar la palabra, ¿verdad? Un hisopado, porque no es un exudado, es un frotis con el hisopo para obtener células epiteliales de lo más profundo de nuestro conducto nasofaríngeo o orofaríngeo, que es lo más aceptado actualmente internacionalmente, para identificar si está el virus infectando nuestras células epiteliales para que después pase a los pulmones y llevar a cabo todas las consecuencias que ya conocemos. Sin embargo, estos métodos que ya mencioné, muestra de tejido, obtención de RNA, paso crítico, conversión a DNA complementario, paso crítico, llevar a cabo el PCR, paso crítico, en fin, todos son pasos críticos. Se pueden obtener de varias muestras. Se tienen que extremar las precauciones. Pero, ¿qué es lo que queremos detectar? ¿Cómo lo podemos detectar? Tenemos que detectar el genoma del SARS-CoV-2. Ustedes lo han visto y seguramente más de uno se habrá confundido. SARS-CoV-2 y el COVID-19 son la misma cosa. Y estos son primos hermanos del SARS-CoV que infectó a la población en el 2009. Mucho se ha aprendido en estos últimos años de estos virus infecciosos. Y de dónde provienen, no voy a entrar en detalles epidemiológicos, solamente quiero mostrarles aquí que este es el genoma completo de un virus SARS-CoV-2, que es alrededor de 30,000 pares de bases. 30,000 pares de bases, y cada fragmento de esto codifica para una parte del virus, es una secuencia del virus RNA que después codifica para cada una de las proteínas que son utilizadas, como muestro en esta diapositiva, para la determinación mediante RT-PCR. ¿Cuáles son esas proteínas? Ustedes ven que la mayoría de estos virus, incluyendo el 2, tiene un tamaño de aproximadamente 32,500 pares de bases. Dentro de todo eso, se reparten en este gen que se llama ORF, que significa Open Reading Frame, marco de lectura abierta, que nos dice que el ORF1b codifica para esta proteína que es una polimerasa de RNA, que es clave en la transcripción del virus. Sin esta proteína, el virus no se puede replicar, por lo tanto, se extinguiría. De manera tal que recuerden, se llama RDRP. Sin embargo, también es importante la proteína que está a su lado, que HEL, que significa helicase, que es una proteína que le va ayudando a la RDP-RP para que el virus se vaya replicando en el interior de las células epiteliales del humano. Otra proteína importante y fundamental es esta, que se denomina S, que acá está en la cubierta del virus, y mucho han oído ustedes de que la proteína S es el ligando, es la manija
o es la llave que entra a la cerradura y la cerradura es el receptor en la célula del humano, la célula epitelial. Esa cerradura la podríamos imitar, podríamos decir que es el receptor para AC2, ACE2, Angiotensinogen Converting Enzyme 2. Se ha probado ya que esa es la cerradura que permite que esta llave S entre, abra y pueda penetrar el virus al interior de la célula. Como blanco de detección tenemos entonces ya RDP, proteína S, pero también tenemos a la proteína E, esta que está aquí, que esta proteína E es de envelope. Esta proteína es de envelope y que también facilita el ensamblaje de las partículas virales para que el virus se ensamble como tal y sea infeccioso. Finalmente, la proteína N, esta que está aquí, que está al final del extremo 3' terminal, es una proteína esencial también para el ensamblaje de las partículas virales, pero para mediar respuestas inmunes en el interior de la célula huésped. De manera tal que esta diapositiva guardémosla en la mente. En los últimos 2 meses se han obtenido alrededor de más de 200 publicaciones de China, Hong Kong, Japón, Estados Unidos, etc. Todos los días aparecen nueva información y en general todas apuntan a que el típico virus coronavirus, ya sabemos, es un RNA de una sola cadena, de cadena positiva, y que sus genes, que ya les mostré en la diapositiva anterior, codifican para proteínas no estructurales, la RDP, que ya les mencioné, la helicasa, y que son enzimas importantes involucradas en la transcripción y replicación de los COVID. Pero sin embargo también, y reforzando mi dicho anterior, son importantes también las otras proteínas que se encuentran en el extremo 3' del virus, que son la S, E, M y N, ya descritas. Y todo esto ha salido como una avalancha de información en los últimos, bueno, de enero para acá, como les iré mostrando. Esta diapositiva nos muestra de manera más clara que esta diapositiva nos muestra de manera más clara que la proteína Spike o la llave que abría la cerradura está codificada por todos estos aminoácidos, del aminoácido 1 al 1300, 1400. Y comparten homología con otros virus SARS que infectan al humano, al murciélago, al pangolín, un animal de allá en China, del extremo del oriente. Y todos comparten homología, pero tienen secuencias divergentes. Eso es lo que hace difícil encontrar a una vacuna. Porque si todas tuvieran secuencias conservadas, nuestro organismo ya tendría inmunidad, ya tendría memoria y ya pudiéramos haber generado anticuerpos. Este es un virus nuevo que ha mutado en sus secuencias no conservadas. Pero por lo menos las secuencias conservadas de estos virus nos permiten llevar a cabo el diagnóstico usando real-time PCR. ¿Qué significa ya el real-time PCR? Voy a explicarlo un poquito más. Hagan de cuenta que ustedes hacen una mezcla multiplex en el cual aquí donde estoy señalando con el señalador, pues, esto que dice aquí, forward primer, reverse primer, forward primer, reverse primer, esto quiere decir que vamos a detectar en esta reacción 2 genes diferentes. Por eso se llama una multiplex mix. Si nosotros añadimos, y dependiendo de la habilidad del personal, si podemos añadir otro par de primers, entonces detectaríamos 4 genes al mismo tiempo. ¿Ok? Limitando el tiempo o disminuyendo el tiempo de detección. Sin embargo, en el aparatito que les mencioné antes,
el termociclador, requiere de que se cambie de temperatura muy rápidamente, que pase de 55 grados centígrados, primero caliente, luego sube a 95 para llevar a cabo la desnaturalización y después se lleva a la amplificación. Amplificación quiere decir que una molécula que se encuentre del virus infectando una célula epitelial puede amplificarse millones de veces y ahora ser visualizada y por lo tanto llevar a cabo el diagnóstico molecular. Y determinar y discriminar si es positivo o negativo un determinado paciente. Pero esto involucra cambios de ciclos de temperatura y esto puede ser logrado solamente con un termociclador, que es un aparato ultra especializado y que evidentemente no va a estar en la oficina de cualquier infectólogo o en la tienda de la esquina. Esto se tiene que llevar a cabo por manos y se tiene que manejar por manos expertas y preparadas en las técnicas de biología molecular. ¿De qué manera? Esta diapositiva me encanta y les va a encantar a ustedes porque aquí está el bicho. Este es el bicho que debemos de atacar. Nosotros nunca lo habíamos visto los humanos. De manera tal que por eso ahora tiene una altísima capacidad de infección. Esta que estoy mostrando aquí en rojo es la famosa proteína Spike. Y ustedes lo tienen, entonces, con un cotonete o con un hisopado, si me permiten usar esa expresión, se toma dentro de la nariz del paciente o en su garganta y entonces la muestra es mandada de inmediato al laboratorio. ¿Cuál laboratorio? ¿Quién está certificado para llevar a cabo? ¿Qué personal? El DNA se mezcla con primers. Bueno, como les dije antes, se lleva a cabo la reacción de transcripción reversa, se produce cDNA y se amplifica mediante un set de colorantes fluorescentes. Y en esta curva les dice a ustedes, dependiendo de la fluorescencia, si es positivo o si es negativo. Esto lo puede hacer cualquier personaje, lo puede hacer cualquier personal entrenado en cualquier área de la biomedicina. No, insisto. Entonces, ¿por qué no se llevan a cabo todos los números de diagnóstico? Porque no hay suficientes reactivos, como le llaman en muchos sitios, no hay suficientes primers para llevar a cabo esto. Se lleva a cabo en 3 a 4 horas y esto no va en contra de lo que dicen la mayoría de los laboratorios que todavía estaban haciendo aquí en México eso y que le entregamos los resultados en 48 o 72 horas. Eso no es aceptable, porque una reacción de esta naturaleza en manos expertas puede llevar no más de 3 a 4 horas y ya obtener el resultado, entregárselos a las personas que toman las decisiones en epidemiología y llevar las medidas pertinentes. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que he hablado, dependiendo de cómo se tome la muestra, dependiendo que si se degradó, dependiendo de la contaminación, como les estoy mostrando aquí, dependiendo de muchos otros factores, ustedes pueden tener falsos positivos o falsos negativos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener personal entrenado con altas capacidades, recursos humanos muy bien entrenados para llevar a cabo todo esto. ¿Cuáles son los test futuros? Y aquí quiero hacer rápidamente la diferenciación. No existen pruebas rápidas más que el RT-PCR. Rápidas porque se lleva a cabo en horas, 3 a 4 horas. Eso es un diagnóstico eficiente y rápido, pero están detectando el ácido nucleico, el RNA. Las llamadas pruebas rápidas que se han mencionado en muchos medios detectan anticuerpos, como se dice aquí, y esas no son pruebas rápidas, porque las detectan a partir del día 11º después de infectarse, porque están detectando la respuesta inmune mediante la detección de anticuerpos IgM o IgG. Entonces, sí, son rápidas la detección de los anticuerpos,
porque hagan de cuenta que ustedes tienen un kit y detectan en 5 a 10 minutos. Eso es lo rápido, pero no es lo rápido en términos de prever qué persona está infectada, quién no. Para todo esto, ustedes necesitan validar sus métodos. Y estos métodos se basan en la sensibilidad y en la especificidad. Todos los métodos deben de determinarse mediante sensibilidad y especificidad. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? Lo ideal es tener pruebas con una elevada sensibilidad y especificidad simultáneamente, con el fin de reducir los falsos positivos y los falsos negativos mencionados anteriormente. La historia nos dice que el primer caso fue esto en febrero 20 de este año, publicado en New England Journal of Medicine, una de las revistas de mayor prestigio en el mundo médico, si no es la más, entre Nature Medicine, Science y Nature, New England Journal of Medicine. Y nos dice que fue el primer coronavirus, a novel coronavirus from patient with pneumonia in China. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que ellos ya estaban investigando y empezaron a identificar y hacer diferentes estrategias moleculares. Primero, mediante secuenciación, como se dice aquí, de todo el genoma, lo cual es mucho más tardado que un RT-PCR. Pero después, en ese artículo que les muestro, que fue el primero, ellos describen que el uso de técnicas moleculares y secuenciación de DNA no sesgada les ayudaron a detectar por primera vez a este novedoso coronavirus que pertenece a la familia de los beta coronavirus. Fue cuando se empezaron a preocupar. Y aquí en México, pues nosotros dijimos, es una infección que solamente le da a los asiáticos, nunca va a llegar aquí. Y no tomamos las medidas adecuadas. Bueno, pues ahora sabemos que conforme pasan los días y pasan las semanas, se han implementado diferentes blancos para hacer el diagnóstico molecular, como ya les dije, ORF1, A, el N y el E. Y los sets de primers y los procedimientos operativos estándares, que son procedimientos normativos que todo país, toda Secretaría de Salud debe de tener, se han compartido en la Organización Mundial de la Salud y ahí están. Y son dirigidos para que la vigilancia y la detección de esta infección se haga en todo el mundo, no solamente en China o en Hong Kong o en Japón. Y más ahora que ya estamos viendo cada vez más que cada país, y esto es aprobado por la Organización Mundial de la Salud, aquí son los blancos que se están detectando por el CDC, Center for Disease Control en China. Dejo el que está en rojo al final. En Hong Kong, en Japón, en Tailandia, en el CDC, Center for Disease Control, que está en Atlanta, en Estados Unidos. Y que en general los que son más... Los que se piensa, todavía no está confirmado, pero que son aprobados todos por la Organización Mundial de la Salud, los más adecuados son los que se denominan el protocolo de Berlín en Charité y que identifica, como ya les mencioné antes, a la polimerasa de RNA, RDRP, a la proteína E y a la proteína N. Y estos son los mismos que se utilizan en Estados Unidos como blancos, de manera tal que si ustedes ven en esta diapositiva cómo ha cambiado, estos son los diferentes métodos que se han publicado de tiempo real, que cómo va cambiando del 17 de enero al 24 de enero, al 28 de enero y al 2 de marzo, todavía hace unos días, están cambiando continuamente los métodos. Y aquí están las ligas que ustedes pueden, los links que ustedes pueden acceder, que están cambiando continuamente dependiendo del país. ¿Qué hemos estado haciendo en México? Eso es el punto. Protocolo de Berlín, publicado por la OMS. Este es uno de los métodos que más, o el más oficialmente aceptado y que se está llevando a cabo por algunos laboratorios, incluidos el laboratorio de la UDG, para llevar a cabo esta detección. Este es el protocolo de Berlín que se debe de seguir y que está fundamentado
en estos primers que ya les mencioné para identificar a estos genes que están aquí, RDPRP, y que nos permiten tener una sensibilidad, como estas curvas de sensibilidad lo indican, curvas de sensibilidad de una detección temprana y que nos permiten hacer primero la identificación del RDPRP, pero luego se hace una segunda confirmación para identificar al gene N. De manera tal que con estos protocolos dejan un mínimo porcentaje de falsos negativos para que se presenten. Entonces, se han hecho muchos estudios, como ya les dije, de análisis comparativos de pruebas de primers. No voy a redundar ya en esto. Solamente les quería mostrar que cada día surge un nuevo método, pero el método más acertado y más accurate y más sensible y más rápido es el que se menciona en el protocolo de Berlín. Es muy importante para todos aquellos que quisieran llevar a cabo este experimento en su casa, que hagan los primers dirigidos contra la región conservada del virus, que es la adecuada, porque de esa manera tenemos un porcentaje más alto de accuracy. Finalmente, quiero mostrarles que estos primers están publicados en la CDC, los primers que se utilizan por la CDC de Estados Unidos y por el protocolo de Berlín. Y estos primers están marcados para llevar a cabo la PCR en tiempo cuantitativo. El procesamiento de las muestras de los pacientes es otro tema. Se ha comprobado que el procesamiento de especímenes de esputo de estos pacientes para extracción de los ácidos nucleicos del RNA es menos adecuado que si ustedes toman los cotonetes, si ustedes toman la muestra con cotonetes. En este artículo recientemente publicado en Nature Biotechnology nos dice que también tiene que ver la raza para hacer un diagnóstico confiable. Evidentemente, todo lo que estoy mostrando aquí va a cambiar en un mes cuando aprendamos y diseñamos nuevos métodos más sensibles y más específicos. Esta frase es lapidaria. El test de PCR es altamente sensible si se usa correctamente. En nuestras manos, nosotros tenemos una sensibilidad de 10 copias por reacción. ¿Qué significa eso? Que por cada reacción, ellos pueden detectar 10 moléculas del virus RNA en una reacción. Eso es un elevadísimo nivel de detección, que es muchísimo más sensible que la detección de anticuerpos 11 días después de que fuiste infectado y que que ya mostraste síntomas clínicos, pero que apenas vas a desarrollar anticuerpos. Entonces, la diferencia es, ¿qué es mejor? ¿PCR o anticuerpos? PCR, cuantitativo. Si se hace bien, si se usa correctamente. Por eso, pero hay otra variable. Sin embargo, falsos negativos, o sea, la falla para detectar virus en pacientes infectados, puede ser un problema muy importante cuando se está trabajando bajo presión severa. La operación correcta de este test es crucial. O sea, ¿lo estamos haciendo bien en México? Muchísimos kits comerciales, como se muestra aquí. Ustedes entran a internet y van a ver la oferta de decenas de kits. Ojo con eso. No todos son confiables y no todos son verdaderos. Les muestro solamente aquí una muestra de todo lo que hay en el internet, que como en toda emergencia o en toda cuestión que se convierte, ahora sí, parafraseando, se convierte en viral, pues todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando. Este aparatito fue aprobado hace 2 meses o un poquito más por la FDA. No es un termociclador,
es un aparato utilizando una tecnología novedosa, autorizada ya por la FDA, que identifica al virus en términos de 5 a 15 minutos. ¿Cómo se llama? Se llama ID Now. Y se los muestro a continuación, porque ID Now, y no, yo no tengo intereses en Abbott, ¿verdad? Pero esto es lo que está. Y quisiera tener intereses en Abbott realmente ahorita, porque como estamos hablando, se van a producir alrededor de 25,000 aparatos de estos por mes, no se van a dar abasto, para llevarlos al consultorio del médico, para llevarlos al campo de acción. O sea, esto no es tan sensible, y debo de decirlo, como el aparato termociclador, como la RT-PCR convencional, pero sí nos dice, en términos de media hora, si un paciente está infectado o no está infectado. Ciertamente, tiene un límite de detección, pero usado de manera sabia, ustedes pueden monitorear a un paciente muy fácil, disminuyendo por completo el riesgo de contaminación del personal que se está encargando. Porque ahorita les voy a mostrar un video, y esto, un video que nos dice, y esto es una herramienta molecular que se denomina Point of Care Platform, que el doctor García expanderá en un momento. ¿Sí se está viendo? Este pues, ok. Termino con lo siguiente. Este aparato, como ven acá en rojo, dice para uso bajo una autorización de uso de emergencia. Se vende solamente en Estados Unidos. Sin embargo, esperemos que en un futuro esto lo veamos en hospitales de África, de Ecuador, de Honduras, pero sobre todo en hospitales de México, en hospitales de Jalisco, en oficinas de médicos infectólogos y no infectólogos, de todo aquel especialista de la salud que sea capaz de llevar solamente, de tomar con un hisopo una muestra nasal y ponerla en el aparatito y que nos diga positivo o negativo. Ciertamente, insisto, hay un límite de detección. Pero ustedes ven aquí que se usa para especímenes de nariz, garganta y nasofaringios. Y lleva a cabo mediante una técnica que no voy a entrar en detalle, que se llama amplificación de ácidos nucleicos isotérmica, diferente al termociclador ya mencionado anteriormente. Pero la sensibilidad nos permite identificar influenza A, influenza B, SARS virus, Rau-sarcoma virus y sobre todo COVID-19. Claro que se puede usar para muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ya termino con esto. Ustedes pueden hacer la obtención de la muestra nasofaringea, determinación directa del hisopo, nada más colocándolo, sin necesidad de personal especializado. Esto no quiere decir que después no se requiera confirmación por personal especializado, pero este es un método rápido para tamizar, hacer el tamizaje de muchas personas. Resultados en 15 minutos, máximo 30. Se usa en muestras frescas y se puede, y nos da resultados positivos y negativos para validación de los mismos. Se puede hacer muestreo directo en campo, en zonas clínicas, y adivinen qué, no lo tenemos en México. Yo les agradezco su atención
y le doy el uso de la palabra al doctor Arturo Santos. Muchas gracias, doctor Armendáriz. Extraordinaria presentación. Estoy seguro que muchos de nosotros nos ha servido de manera importante para poder establecer un juicio. Quiero recordarles que vamos a dejar una sección de preguntas y respuestas al final. Por favor, como este simposio está abierto fuera de la comunidad tecnológico de Monterrey, les voy a pedir que aquellos que quieran formular una pregunta incluyan su nombre, ciudad, país, si es aplicable, el grado académico y posición institucional, si también es aplicable. El siguiente tema que vamos a desarrollar, y estará desarrollado precisamente por el doctor Alejandro García González, serán las propuestas tecnológicas Point of Care para el diagnóstico del COVID-19. El doctor Alejandro García González es profesor investigador, adscrito a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y es integrante del grupo de investigación con enfoque estratégico en biociencias aplicadas para la salud. Su formación es ingeniero biomédico, tiene formación profesional en las instituciones de gran prestigio en México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y un miembro muy activo de nuestro núcleo académico, sobre todo en lo que tiene que ver con investigaciones biomédicas. Cedo la palabra entonces al doctor Alejandro García. Hola, muy buena tarde. Permítanme un segundo. Gracias, doctor Arturo, por la presentación y gracias al doctor Armendáriz por esta charla tan ilustrativa de cómo está el proceso de detección a nivel molecular. Decidimos nombrar esta charla como propuestas tecnológicas Point of Care para el diagnóstico del COVID-19 y entenderemos Point of Care a lo largo de la presentación como aquellas pruebas que se hacen junto al paciente. Y perdón el anglicismo, pero es muy común que se denomine así en el argot de dispositivos médicos como Point of Care o pruebas diagnósticas o de evaluación en el sitio de cuidado del paciente. ¿Cuál es nuestra motivación? Pues ya lo discutía el doctor Armendáriz una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró este brote de un nuevo virus, de un nuevo coronavirus, que se muestran aquí en las pantallas, y en la pantalla se confirmó que este nuevo virus ya tenía una transmisión entre humanos, no solo en estos primeros contactos con animales. La Organización Mundial de la Salud decidió en febrero reunirse y establecer una hoja de ruta de dónde debería de enfocarse la investigación, cuáles son los temas más importantes a desarrollarse una vez que se declaró el brote e inició esta notificación de pandemia. ¿Cuál es uno de los principales objetivos? Pues uno de los principales objetivos es facilitar que aquellos que han sido afectados puedan ser diagnosticados de manera expedita y que reciban entonces un cuidado adecuado. Dentro de estos objetivos hay 8 que son particularmente importantes. Quiero remarcar cuál es el primero, y es movilizar los esfuerzos de investigación para la creación de sistemas de diagnóstico en el sitio de cuidado, Point of Care, para que puedan ser utilizados a nivel de la comunidad. Es decir, el resultado de esta hoja de ruta, como uno de los principales puntos, es promover el desarrollo de estas técnicas de diagnóstico en el sitio de cuidado. Para entrar un poco en la definición de este tipo de sistemas, platiquemos cuál ha sido el modelo dominante hasta ahora para realizar pruebas de diagnóstico. Y el modelo dominante hasta ahora de pruebas de laboratorio sigue siendo un laboratorio centralizado. Es decir, el laboratorio donde toma nuestra muestra y hay una serie de equipos ahí, procesos específicos con personal altamente capacitado que entrega bajo estándares internacionales, nacionales e internacionales, un resultado con el que se va a tomar una decisión clínica. Esos procesos analíticos han sido automatizados o la parte tecnológica ha desarrolladose
ha ido desarrollándose hacia la automatización, de tal manera que se puedan analizar grandes cantidades de muestras a un costo relativamente bajo. Eso es en general, no necesariamente para este virus del que estamos platicando. Entonces, ¿qué ha cambiado en el paradigma de atención en las pruebas de diagnóstico? Bueno, pues lo que cambió fue el paradigma de atención centrado en el paciente. Ahora es una tendencia global y establece que la asistencia sanitaria debería organizarse alrededor del paciente en lugar del proveedor. Entonces, las pruebas de laboratorio centralizada han representado molestia para pacientes o una dificultad, un inconveniente para muchos de ellos, ya que es un proceso que está desconectado de la consulta, de manera que se requiere más de una visita para complementar el proceso de evaluación. ¿Cómo definir entonces las pruebas point of care o las evaluaciones point of care o junto al paciente? Bueno, pues algunas de las definiciones operativas son la de la Organización Internacional de Estandarización y voy a permitirme mencionar esta segunda, pruebas de laboratorio clínico descentralizadas, realizadas en o cerca del sitio donde se brinda la atención clínica, generalmente por pacientes o personal cuya capacitación primaria no necesariamente, y remarco eso, no necesariamente está en las ciencias del laboratorio clínico. Otras formas en que conocemos a estos sistemas point of care son bedside testing, near patient testing, remote testing, mobile testing, y la última que ahora ha cobrado mucha relevancia es diagnóstico rápido. ¿De dónde viene el nombre de diagnóstico rápido? Bueno, les muestro en la diapositiva dónde está el punto donde se ha tomado la muestra del paciente, alguna muestra, y en el canal tradicional de análisis de esta muestra, pues hay una colecta de la muestra, hay un procesamiento de la muestra, se hace el análisis respectivo, se compilan todos los resultados y entonces sí, el especialista médico va a dar una respuesta específica con esta información. Los sistemas point of care o de point of care testing lo que intentan es reducir esa brecha, ese camino y reducirlo en tiempo. Eso significa que la prueba pueda realizarse fuera del laboratorio. Por lo tanto, normalmente estamos pensando que hay un laboratorio centralizado en la intervención común y ahora estaríamos hablando que hay un dispositivo médico. El doctor Armendáriz nos comentaba en la sesión anterior de este nuevo dispositivo para PCR en tiempo real que se está utilizando ahora o se está promoviendo como una de las técnicas point of care, como uno de los dispositivos point of care para el diagnóstico de COVID-19. Entonces, una de las cosas que debemos entender aquí es que al hablar de point of care testing, hablar de sistemas junto al paciente, análisis junto al paciente, estamos hablando de un dispositivo, de un sistema que va a contener todos los subsistemas necesarios para realizar los procesos equivalentes a lo que estaría en el laboratorio centralizado. La necesidad de sistemas de detección rápida que detectó la OMS, pues no es gratis. Lo que hay son reportes de tendencias donde desde que se hace la detección hasta que se hace la confirmación en un laboratorio, puede pasar mucho tiempo. Como comentaba el doctor Armendáriz, en manos expertas, estos análisis basados en PCR en tiempo real quizá duren horas. Pero debemos de considerar que eso es en las regiones cercanas, donde hay una ciudad, que hay laboratorios a la mano. Pero si tenemos que enviar la muestra, transportar la muestra, establecer en el laboratorio los protocolos y regresar el diagnóstico, esto puede implicar retrasos en esa vía. Entonces, lo que se intenta sobre todo es un diagnóstico temprano de la infección. ¿Qué debemos imaginarnos cuando escuchamos que están desarrollándose pruebas point of care o de atención rápida en el sitio de cuidado? Una, que puede tener muchas formas. Puede ser portables, pueden ser dispositivos portables. Mayoritariamente ahí veremos algunas de las opciones que se han tenido, sobre todo de inmunoensayos, que como comentaba el doctor Armendáriz, pues no son la opción específica o más sensible para la detección del virus, sobre todo en etapas tempranas. Podemos imaginarnos también que son dispositivos de mano, podemos imaginarnos que pudieran llegar a ser desechables, transportables y la mayoría de los que están desarrollándose en este momento para la atención de diagnóstico del SARS-CoV-2 es sistemas de escritorio. Muestro aquí incluso uno similar al que platicaba el doctor Armendáriz en su presentación anterior. ¿Cómo se logra reducir
todo un laboratorio, toda una automatización que ya se está en procesos, a un dispositivo. Bueno, ahí hay áreas convergentes tecnológicas que vienen desarrollándose desde hace al menos 2 décadas y ustedes a lo mejor han escuchado términos como microfluídica, microelectrónica, nanotecnología y el término down a chip. Y todos esos, no voy a adentrar mucho en las partes técnicas, pero esos desarrollos han permitido que algunos de estos procesos que antes se realizaban de manera centralizada, ahora se están ejecutando en dispositivos medianamente portables o completamente portables. ¿Cuáles son los requerimientos para un sistema point of care? Primero, son los mismos que se deben de tener para cualquier otro método de diagnóstico. Altamente sensible y específico, es decir, que en realidad pueda alta sensibilidad para detectar los verdaderos positivos en conformidad con todas las normas internacionales y todas las directivas y regulaciones. El segundo es tener un tiempo corto de procesamiento, y justo este tiempo corto de procesamiento es el que les ha asegurado en otras enfermedades el que sea bien aceptado en el mercado. Es justo el baluarte de tener una prueba point of care, el tiempo corto, la prueba rápida. Que sea económico y accesible, a pesar de que son sistemas de alta tecnología, pues uno de los requisitos que se piden para en realidad ser competitivos a nivel de mercado con los sistemas de diagnóstico tradicionales, pues es este. Y el último siempre es controversial y es quizá una ventaja y desventaja que platicaré ahorita. Primero es, bueno, el último es que sea fácil de usar, que tenga una operación trivial de muestra-respuesta. Y eso es porque en general cuando hablamos de sistemas point of care, muchos de estos sistemas van a ser incluso pensados para el uso por el paciente de manera directa, sobre todo en padecimientos crónicos. Ejemplo de esos es el glucómetro que ustedes conocen de manera popular, lamentablemente, digo, es uno de los sistemas que más se utilizan. Y puede ser que un dispositivo point of care se utilice por usuarios no necesariamente súper especializados. No es el caso para todos los dispositivos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Reducir el tiempo en que se comienza el tratamiento, reducir el número de visitas al médico, reducción de costos y liberación entonces de tiempo del personal médico e incrementar el acceso a tratamientos. Pero por supuesto, las posibles desventajas es un ambiente de la muestra menos controlado. Platicaba el doctor Armendáriz, la muestra tiene que llegar al laboratorio centralizado y entonces alguien con mucha experiencia debe de procesar la muestra. Aquí, en los sistemas point of care, ese es un reto que significa que para algunos análisis específicos todavía se conserva que el personal que utiliza estos sistemas point of care tenga una capacitación específica. Puede haber errores en las fases de pre y post procesamiento. El entrenamiento es limitado, es decir, la persona que utiliza los equipos, como les comentaba, puede ser que no necesariamente ha recibido todo el entrenamiento o tiene toda la experiencia en ese tipo de análisis, porque uno de los requisitos de los sistemas de diagnóstico junto al paciente es justo que sea de fácil operación. Puede haber fallas en el instrumento, como cualquier otro instrumento, en la conservación de los reactivos, en el software y consumibles en general. Entonces, por un lado, la ventaja es mejora la calidad de la atención mientras reduce los costos, mientras que las posibles desventajas es un compromiso entre mayor acceso a los resultados de la prueba contra la degradación potencial de la calidad de los resultados. Bien, hablando específicamente del SARS-CoV-2, hasta el 24 de enero, que es la publicación de este artículo, donde ven ustedes la cita abajo, es un review de posibles métodos rápidos de diagnóstico. Se tenía identificados 7 kits. De estos 7 kits, 6 eran exclusivamente destinados a investigación y solo uno tenía permiso para aplicación clínica. La mayoría, solo uno de estos 7 reportados hasta el 24 de enero, esto ha cambiado mucho, hasta el 24 de enero, la mayoría era basados en PCR en tiempo real, la técnica justo que nos describió ampliamente el doctor Armendáriz. Como pueden ver, casi nadie reporta cuál es la sensibilidad y especificidad del método que están utilizando como método rápido. Y si vemos, pues solo el de Beijing Genome Institute, tenía una aprobación para ser utilizado en pacientes, para ser utilizado como una prueba clínica de diagnóstico rápido. Tampoco en ese momento, donde se accedió a la información del proveedor, que era el 23 de enero, tampoco en ese momento había información sobre cuáles era la sensibilidad y especificidad.
Entonces, ¿cuáles serían entonces, en el momento en el que estamos, candidatos potenciales para la detección rápida? Existe la Fundación para la Innovación de Nuevos Diagnósticos y es un partner, un socio, un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, que justamente lo que hace es facilitar la evaluación de estos métodos. Tú tienes un método, puedes pedir la ayuda de esta fundación, de FIND, y la pueden visitar ahí y pueden entonces establecer un contacto de cómo podrían estar ustedes validando un método que están proponiendo. Hasta ahora, ¿qué se ha intentado en métodos de detección rápida para hacer sistemas de point of care? Primero, pruebas moleculares, nos platicaba el doctor Armendáriz, PCR en tiempo real. Inmunoensayo se ha reportado para detección basado en la presencia de anticuerpos, también inmunoensayo basado en la detección de antígenos, y una categoría más que se les ha llamado pruebas no específicas. Y han escuchado a lo mejor ahí en pruebas no específicas la detección de signos y síntomas de la enfermedad. Muchos de ellos han sido sistemas de tomografía, que lo que discriminan son imágenes. Algunos otros son la medición corporal de temperatura o un escaneo con infrarrojo. Y marcamos aquí en esta tabla el principio de funcionamiento, detección de material genético del virus, que es la prueba molecular, mientras que en los otros hay que esperar a que se desarrolle una respuesta inmunológica y haya presencia de anticuerpos. ¿Qué técnicas se utilizan? Pues básicamente los inmunoensayos son pruebas ELISA y las moleculares PCR en tiempo real, les platicaba ya de las no específicas. ¿Dónde se realiza la prueba? Originalmente, la prueba molecular solo en laboratorio centralizado y recientemente, como nos comentaban, hay al menos en este momento entre 18 y 22 sistemas point of care para esta prueba molecular. Uno es el de Abbott, que ya nos platicaron. Las pruebas de inmunoensayos fueron las que primero se propusieron como sistemas point of care porque ya hay mucha experiencia en el desarrollo de esos sistemas a ese nivel de instrumentación. Y en el caso de las pruebas no específicas, la verdad es que ahí ha faltado interacción todavía de evaluación y muchas de ellas están soportadas por sistemas de inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial. ¿Cuál es su uso común? Pues el uso común de la prueba molecular del PCR es la evaluación de casos sospechosos de infección, mientras que los inmunoensayos pues es evaluación general de la infección y tasas de inmunidad. En el caso de las pruebas no específicas, se han utilizado ahora como métodos de cribado para después, de todas maneras, realizar una prueba confirmatoria por PCR. Entonces, si el resultado es positivo, ¿qué arroja una prueba molecular? Pues confirma la infección con SARS-CoV-2. Mientras que si el ensayo inmunológico hace una detección de anticuerpos, pues indica una infección reciente o incluso una pasada. Todavía hay mucho que investigar en cuanto a la respuesta inmune y hasta ahora algunos autores han reportado que una concentración detectable de anticuerpos se da solo del periodo posterior a la aparición del cuadro, al cuadro clínico en alrededor de al menos 7 días y algunos marcan hasta 11 o 15 días. Entonces, bueno, ese es un retraso en esta prueba de detección o para considerar una detección rápida. Y las pruebas no específicas en general, pues sugieren una infección potencial, indican que es necesario realizar un análisis subsecuente. Entonces, estos son los tipos de pruebas que se han estado proponiendo como pruebas de diagnóstico rápido y están en diferentes niveles y hay mucha gente proponiendo nuevos sistemas. ¿Qué tanta gente? Pues si ustedes van a FIND, a esta misma asociación, y buscan ensayos moleculares para detección de COVID-19, pues van a encontrar que en esta información es hasta el día de ayer, hay 212 propuestas de gente que quiere estar evaluando sus métodos de diagnóstico, mientras que de inmunoensayos hay 177. Mucho menos son las soluciones digitales o soluciones complementarias que solo tienen 3 resultados basados en el uso de tomografía computada particularmente. Y no lo muestro en esta diapositiva, pero al menos hay 2 sistemas de lab on chip o de nuevos elementos en circuitos para la evaluación del COVID que también estarían buscando la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y de esta asociación FIND para tener partners para realizar sus evaluaciones de sus métodos. ¿Qué fue lo que cambió?
en cuanto a los desarrollos o la promoción de desarrollos de pruebas rápidas. Voy a estar platicando del esquema que abrió Estados Unidos a través de la FDA para activar el uso, las autorizaciones de uso por emergencia de dispositivos médicos. Y entre estos dispositivos médicos están estas pruebas point of care. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que se establecieron para que estos dispositivos ahora no tengan que esperar todos los protocolos que regularmente establece esta agencia para hacer válido la comercialización de un sistema point of care? Ahora hay una verificación con menos condiciones para que estos dispositivos puedan llegar a mercado. Solo para que se den una idea, pues desde enero hasta hace un par de días había 230 empresas de diferentes tamaños de desarrolladores de pruebas de evaluación, y hasta el día de ayer, este dato es más viejito, aquí hay 20, actualmente hay 24. No revisé hoy en la mañana, pero ahorita hay 24 pruebas que están siendo ya validadas o autorizadas. No vamos a decir aprobadas porque no es el proceso regular que hace la agencia, es un proceso especial de autorización por emergencia. Y bueno, alrededor de todo esto, pues en Estados Unidos ha habido 110 laboratorios que han notificado a FDA que ya están implementando sus propias pruebas. No necesariamente point of care, pero sus propias pruebas. Entonces, hay incluso una directriz general de cuáles son las políticas para evaluar esos sistemas en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. Si ustedes van al sitio y verifican, ahí está abajo en la diapositiva, cuáles son esta es información pública, y quieren ver cuáles son las empresas, el nombre que le han dado al diagnóstico, quieren incluso entrar y ver la información de la hoja de uso o de cómo se puede, su manual, en general aquí la información del manual cuál es la información que se le entrega al paciente. Todo esto es público. Pueden entrar a ver si tienen ya la carta de autorización de FDA para ser comercializados bajo esta autorización por emergencia. Remarco aquí estos que han sido de los más comentados en muchos sitios de desarrollo tecnológico y en general de conocimiento general. Aquí está por abajo, el segundo es justo el de Abbott, el ID Now COVID. Y este es uno basado en PCR, mientras que el que está arriba, evaluado ahí en 1 de abril, ayer, pues es uno basado en anticuerpos. Todos estos han ido recibiendo estas autorizaciones. Mesa Biotech es uno también de los más importantes, CEFIC, y veremos algunos de estos ejemplos más adelante. Remarco aquí otra vez, Abbott ya había pedido también una autorización para un sistema a mediados de marzo, y ahora recibió también la autorización para comercialización para el otro sistema más reciente. Entonces, pueden entrar a cualquiera de estos y es información pública. Pueden ver cómo son los manuales de operación del equipo. Algunos reportan sus tasas de especificidad y sensibilidad. La verdad es que hay que destacar que FDA en esta directriz estableció condiciones distintas de evaluación de la sensibilidad y especificidad a las que hace regularmente para la aprobación en estas autorizaciones. Muestro aquí uno de los primeros, que es el GeneXpert, el Expert Express SARS-CoV-2. Y este es un sistema similar al de Abbott. Cuenta también con un muestreo nasofaringeo y es un point of care de escritorio. Lo pueden ver aquí. Y tienen aquí el cartucho que viene para hacer la prueba. Y el equipo, este equipo estaría reducido. Como comentó el doctor Armendáriz, la parte de utilizar un termociclador o de PCR de esta etapa de amplificación basada en el termociclador, algunas empresas han buscado hacerlo por técnica LAM, por la parte isotérmica, y esas son tecnologías que ya isotérmica que ya habían sido valoradas en sistemas point of care. Algunos de estos equipos retoman esa parte tecnológica. Remarco aquí lo que aparece cuando ustedes ven el instructivo de uso de estos equipos, de todos estos que estoy platicando, y dice, for use under an emergency use authorization.
en Estados Unidos exclusivamente. Y esto está en cada una de estas pruebas diagnóstico que sean emitidos. En el caso de las agencias regulatorias locales, que en este caso sería COFEPRIS, bueno, ellos establecerán también cuáles son sus condiciones de validación de sistema. Hasta el momento no tenemos una autorización por emergencia. Remarco que en caso de que estos sistemas quieran comercializarse posterior a esta emergencia sanitaria, tendrán que buscar la aprobación por la manera regular que establece FDA. Aquí está el sistema de Abbott nuevamente. Ustedes, les comento, en esta página pueden entrar y revisar completamente el manual de operación. Esta es la hoja de autorización que emitió FDA y nuevamente está aquí específico que es el uso en emergencia, en esta emergencia. Cualquiera de estos equipos se cataloga como un equipo de diagnóstico rápido, donde algunos de ellos, como es el caso del ID Now, tiene una respuesta al diagnóstico de escasa hora, lo más, dependiendo de cómo se esté desarrollando la técnica. El manual es muy ilustrativo, pueden entrar y ver cada uno de los manuales de operación de estos. Entonces, estos dos son basados en técnica molecular. Este es uno más de Mesa Biotech. Y quisiera remarcar aquí, puse cuál es la patente que ellos tenían reportada y dice Integrated Device for Nucleic Acid Detection and Identification. Y ese es un sistema que registraron o que ellos tuvieron la patente otorgada en el 2012. Entonces, con base en esa patente, ese sistema que está ahí registrado, también la patente es de dominio, está liberada para que puedan ver los claims al menos, lo que cubre. Y pueden ver que estos sistemas es un sistema de un kit con un lector inmediato donde se hace un tratamiento de la muestra y luego se inserta en este cartucho para tener una lectura. Al lado derecho pueden ver el resultado que arroja o cómo son las evaluaciones de interpretación de los cambios en una tira colorimétrica y pues pueden visitar esta página y echarle un ojo al manual completo de operación, así como a las tasas de sensibilidad y especificidad. En cuanto a los sistemas de detección basados en la detección de anticuerpos, en este caso están estos ejemplos. Ya mencionábamos de cuáles podrían ser las implicaciones, que hay que esperar hasta que estén en un límite, que se hayan generado anticuerpos en un límite de detección, lo cual normalmente ocurre al menos en una semana o más de una semana después de aparecer los signos clínicos de la enfermedad. Entonces, este es otro de los elementos que es también serológico, que está en solicitud. Y bueno, lo que gusta de esto es quizá lo que llama la atención es la lectura rápida, ¿no? de la muestra. En este caso, pues es una muestra de sangre, similar a cuando usan un glucómetro, hay que hacer un pinchazo y colocarlo en una tira reactiva, leerlo y este da el resultado ahí en minutos. ¿Qué se solicita en estas validaciones o cómo se están probando estas tecnologías ahora que se está en emergencia? Para diagnóstico molecular se piden tres cosas: establecer el límite de detección con el número de copias, evaluación clínica, y es importante remarcar que esta evaluación clínica es pensando en una muestra artificial. Hay un protocolo que establece FDA de cómo se debe de preparar esta muestra para que sea considerada como una evaluación clínica. Sobre todo, la tercera, análisis in silico, ¿no? Hacer la evaluación en sistemas bioinformáticos. Para los diagnósticos serológicos se pide especificidad analítica y un estudio de correlación clínica. Y aquí sí, el estudio de correlación clínica se espera con sujetos que hayan sido ya expuestos a la infección de COVID. Entonces, esto es importante remarcarlo, son los sistemas que está estableciendo, las condiciones que está estableciendo la agencia regulatoria para validar estas pruebas. ¿Cuántas pruebas se hacen? Hay mucho hermetismo en algunos países por este dato. Busqué en varias bases de datos y esta organización es la que ha documentado mejor, al menos con las citas a los procesos. Y uno puede pensar, bueno, pues aquí están cuántas pruebas se han hecho para evaluación de COVID de muchos orígenes, no necesariamente PCR. Pero si lo repartimos por el millón de habitantes, pues en el caso de Estados Unidos, que es uno de los que más pruebas hacen, comparado con la cantidad de población, pues este no es tan relevante como es para Corea del Sur o Italia.
La CDC de Estado del Centro para el Control de Infecciones en Estados Unidos ha desarrollado también su sistema de muestreo y va presentando ahí cómo son sus tendencias. Pueden encontrar esta información también evaluando por día y nuevamente al dividirlo por la cantidad, por un número, por tasas de, perdón, por unidades de millón de habitantes en la población, pues bueno, es distinto la percepción que se tiene de estos números de pruebas. Entonces, ¿cuáles son los comentarios finales que quisiera yo aportar en esta plática? Bueno, hay una carrera contrarreloj para desarrollar tecnologías point of care en la detección y diagnóstico del COVID-19 que mantengan una alta sensibilidad, que sea competitiva a los laboratorios centralizados. La situación actual ha promovido el uso de sistemas de PCR en su formato de soluciones point of care, que eran tecnologías que ya existían las patentes, que ya había todo un proceso de estudio y de manufactura para otras enfermedades, y que al menos en lo que llevan demostrado, en lo que llevan de pruebas en ejecución en campo, pues parece ser una adecuación del método estándar de detección con buenos niveles de sensibilidad. Y una cosa que ha revelado esta situación crítica en la que estamos es que aun cuando se tiene la tecnología, aun cuando hay muchas personas desarrollando los métodos, la comercialización, el que lleguen estos equipos y todas estas soluciones al personal de salud, bueno, ese es un tema todavía a resolver en la parte de cadena de suministro y la puesta al mercado de todas estas tecnologías. Les agradezco su atención en esta breve charla para mantener la perspectiva de los sistemas point of care. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Creo que a todos nos ha dejado mucho conocimiento ambas pláticas. Pasaremos ahora a una sección de preguntas y respuestas, en donde la primera pregunta que tengo aquí voy a dirigirla no a alguno de los ponentes, sino que más bien a la maestra Margarita Espino. Y es una pregunta que realiza a la doctora Silvia Montes Fonseca de Chihuahua, en donde nos pregunta si la totalidad del material o parte del material que se utilizó en este simposio puede ser compartido. Y le pediría a la maestra Margarita Espino que dé respuesta a esa pregunta mediante el chat. Serviría para, en caso de que fuera afirmativo, comparta su correo electrónico para poder proporcionar la información pertinente de acuerdo a quien la solicite y no hacerlo de manera masiva. Con mucho Muy gusto. bien. Una vez mencionado eso, voy a distribuir algunas de las preguntas entre el doctor Armendáriz y el doctor García. La primera pregunta sería para el doctor Armendáriz. Esta la hace Ana Sandoval, de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. La pregunta es la siguiente. En su opinión, ¿qué es mejor? ¿Realizar un diagnóstico usando 2 o 3 PCR consecutivas o usando un PCR multiplex? Bueno, es una pregunta muy interesante porque se refiere al hecho de rapidez. Si nosotros usamos una PCR multiplex, evitaríamos pasos de amplificación para identificar los genes de manera individual. Ciertamente, el PCR multiplex se ha popularizado para muchos otros diagnósticos, pero se incrementa la sensibilidad si se van haciendo el PCR identificando genes de manera individual. Se sacrifica una cosa por la otra, pero cada vez, como ya se ha mencionado en estas pláticas, cada vez se están afinando las técnicas de biología molecular y cada vez el PCR multiplex se va depurando, por así decirlo, se va perfeccionando y seguramente muy pronto estaremos viendo PCRs mix de hasta 3 o 4 genes simultáneamente. Entonces, en este paso, en este punto, yo lo que recomiendo es apegarnos a lo que
la OMS sugiere, específicamente en el protocolo de Berlín, donde se utilizan la identificación de 2 genes, o sea, 4 primers específicamente, para identificar a 2 genes y posteriormente, si el análisis es dubitativo, hacer una confirmación haciendo una segunda PCR para identificar el gen N. En pocas palabras, el método más sensible y que pudiera ser más rápido es usar ahorita 2 reacciones de PCR. Muy bien, una pregunta más para el doctor Armendáriz. Esta fue formulada por Berenicio Ceguera, de Chihuahua. La pregunta es la siguiente. ¿Conoce el tiempo de estabilidad de la muestra para el diagnóstico? ¿Las condiciones adecuadas de transporte? ¿Únicamente congelación? Una vez congelada la muestra y los aditivos que mencionó, ¿cuál es el tiempo de estabilidad? Esa es una pregunta clave. Insisto, el material nucleico, el ácido nucleico del virus es RNA, ácido ribonucleico, y es una molécula extremadamente lábil, de manera tal que la cadena de producción, la cadena de obtención de la muestra hasta donde llegue al laboratorio condicionado es crítico. Entonces, el tiempo de degradación de RNA, bueno, puede ser en minutos, si ustedes no toman las consideraciones adecuadas. En el momento de obtención de la muestra, en este caso con un hisopo a través del conducto nasofaringeo, ustedes deben de inmediatamente ponerlo en un buffer el cual contenga inhibidores de RNasas, sobre todo, pero sin embargo, es también conveniente hacer un cóctel de inhibidores. Pero aquí lo importante es el tiempo en que ustedes, tras el tiempo del lugar de la toma de la muestra hasta donde se va a llevar a cabo el análisis. Yo no recomiendo que la muestra sea congelada, porque si la muestra es congelada en el momento de la descongelación, eso va a degradar una gran cantidad de virus y por lo tanto les va a dar un falso negativo. Muy bien, una última pregunta para el doctor Armendáriz. Esta la formula Jorge Gutiérrez, investigador de Guadalajara. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opina sobre la realización de las pruebas de diagnóstico? ¿Se les debe de realizar a personas asintomáticas o solo a las sintomáticas? Bueno, pues es la pregunta que le deberíamos de hacer a las autoridades de salud de este país, ¿verdad? En mi opinión, si tuviéramos los recursos suficientes, que los tenemos, en algún lado deben de estar, se debería de hacer un cribado o tamizaje a personas de alto riesgo. ¿Cuáles son las personas de alto riesgo? Pues las que andan en la calle ahorita, las que deberían de estar en su casa y que en vez de eso andan en la calle caminando, contaminándose. Pero evidentemente, pues eso es imposible. Es imposible. ¿A quién debemos de hacerle la determinación? Ciertamente a aquellas personas que empiezan a mostrar las primeras sintomatologías, fiebre elevada, tos seca, y que son las particularidades que diferencian a las personas que son infectadas con H1N1, el virus de la influenza. De manera tal que es una pregunta harto difícil. Yo monitoraría, si en mí yo tuviera los recursos, pues yo haría el monitoreo de todas aquellas personas que están a mi alrededor, pero que también están alrededor de los grupos de contacto y de los grupos de contacto peligroso, por así definirlo. Y sobre todo a las personas vulnerables. Muchas gracias, doctor Armendáriz. La siguiente pregunta sería para el doctor García. Esta pregunta es formulada por Jessica Orea, alumna del segundo semestre de la licenciatura en Biociencias, sede Ciudad de México. La pregunta es la siguiente. La aplicación de estas pruebas con poca especificidad se recomiendan durante una emergencia médica como la que vivimos hoy en día. Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿esta poca especificidad
no representa un riesgo epidemiológico al tener una gran probabilidad de falsos negativos o falsos positivos? Hola, excelente pregunta, muchas gracias. Remarco dos cosas. Una vez que entramos a la parte de autorización de estas pruebas, como las que mostré en las últimas diapositivas, significa que para que hayan sido avaladas, al menos en esta condición, en la FDA, implica haber presentado más de un 95% de sensibilidad en las condiciones establecidas para su valoración. Entonces, no es en el caso de las pruebas moleculares que éstas tengan una baja sensibilidad o especificidad. El equipo los tiene. Como mencionamos, los point of care tienen algunas otras desventajas, como el manejo de la muestra, en el caso de que se realice por personal no calificado. Pero para estas pruebas, las autorizaciones han implicado que el manejo de los equipos también sea por personal calificado. Entonces, en ese sentido, no es que tengamos unas pruebas menos sensibles o específicas. Han pasado las condiciones mínimas de certificación para que sean autorizados. Si lo ven, hay más de 200 pruebas valorándose, pero solo llevamos a la fecha cerca de 20 avaladas por FDA para autorización en Estados Unidos. En cuanto a las pruebas serológicas basadas en la detección de anticuerpos, se han utilizado más como cribado, como una forma de detectar quiénes han tenido ya la infección y entonces poder determinar un cerco epidemiológico alrededor, un trazado epidemiológico de las personas con las que han estado en contacto. Entonces tienen esas dos funciones. Cada país ha decidido cuál es el enfoque con el que quiere afrontar la pandemia y algunos países como Corea del Sur, pues lo que han intentado es hacer el mayor número de pruebas posibles, pero no necesariamente es lo que estamos viendo en otros países, incluyendo México. Ya el doctor Armendáriz platicaba sobre cuáles podrían ser las condiciones para una evaluación más certera. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. A nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, agradecemos primeramente a los ponentes, al doctor Armendáriz, al doctor García, por compartirnos sus conocimientos, su experiencia en relación a esta pandemia que todos tenemos muy presente. Y agradecer también a toda la audiencia que estuvo pendiente de esta transmisión durante estos 90 minutos. Esperamos que la información que les compartimos el día de hoy sea de mucha ayuda para ustedes. Asimismo, pues les comento que el correo que se les compartió pues quedará abierto para cualquier pregunta particular que en un futuro próximo puede ser redireccionada a cada uno de los ponentes que participaron el día de hoy. Pues muchas gracias a todos y cuídense. Gracias.